encantadores, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una súper rutina de calentamiento. Esta es la rutina que yo utilizo cada vez que voy a cantar, a grabar o hacer lo que sea. Yo soy Ceci Suárez y aquí vas a aprender a cantar, así que suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales para que no te pierdas ningún tip de canto. Y únete a mi comunidad, mis corazones consentidos, miembros exclusivos, donde voy a estarles compartiendo contenido especializado para que sigas aprendiendo. Esta súper rutina que les voy a enseñar, yo la trabajo siempre cuando voy a cantar, cuando voy a estudiar, porque esta rutina va a incluir relajación, respiración, vocalización, calentamiento, todo, absolutamente todo. Y si me sirve a mí que tengo una malformación mandibular, que no te sirva a ti, te va a servir porque te va a servir. Para esta rutina voy a utilizar un rodillo, así es un rodillo común y corriente, de estos que sirven para hacer masajito a los pies. Si no tienes un rodillo como este, no te preocupes, siempre hay opciones. Puedes encontrar un botecito que tenga la tapita así redondita y tiene las orillas movibles. Algo súper importante, después les voy a hacer uno de los básicos de cantantes, pero algo súper importante es que tengas algo para masajear. Antes de enseñarte esta súper rutina, que de verdad es maravillosa, te voy a pedir que pares el video y cantes un cachito de tu canción, la que tú quieras, la que estés trabajando en este momento. Por favor, es momento de parar el video, canta tu canción. Ahora siente qué pasó con tu canción. ¿Sentiste tensión? ¿No te gusta? ¿Te sientes, te cansa? ¿Qué es lo que pasa con esta canción? Esta pequeña dinámica la vamos a hacer para que comprobemos al terminar todos los ejercicios que te voy a enseñar cómo está tu voz después de todos estos ejercicios. Vamos a empezar. Número 1, masaje. Con estas orillitas que se mueven, voy a masajear justo aquí en donde está la oreja. Que vibre. Y del otro lado. Y exactamente lo mismo. Te va a costar un poco más de trabajo, vas a tener que hacer más movimiento tú. Papá, quítale comercial. Pero es igualmente efectivo. Y vamos a seguir todo este camino de la mandíbula hasta la boquita. Ahora va a ser esta parte de las comisuras de los labios, súper importante porque muchas veces la trompetilla no le sale por tensión en comisuras de los labios. Trata de abarcar todo el cachetito, que se meta como en los huequitos de tus cachetitos. Y hacia las orejitas, hacia abajo. Ahora vamos a ir hacia los músculos suspensores de la laringe, porque muchas veces la tensión está ahí y por eso la laringe no sube ni baja correctamente y suavemente sin forzarse. Ahora las orillas del cuello. Del otro lado. Y ahora vamos a hacer golpecitos en esta parte del cuello hacia acá, donde está el músculo. Tú vas a ir sintiendo
qué tanta tensión tienes y qué tanto lo necesitas. Yo utilizo un rodillo largo porque a veces también hay tensión en la espalda. Entonces con el mismo rodillo voy haciendo masajitos en ciertas partes de la espalda, ya que la espalda y la columna también son importantes. Ya con esto, cuello, cabeza, boca, ya están muchísimo más relajados. Si tú sientes que todavía hay partes que tienes un poquito de más de tensión, hazlo nuevamente. No nos hemos tardado. Siguiente, vamos a trabajar sobre la fonación, aire. Vamos a hacer para atrás y rodillo hacia arriba. Izquierda, inhalo, derecha, exhalo. Cambiamos. Inhalo desde aquí y exhalo del otro lado. Con esto hemos estado haciendo inhalaciones y manteniendo tus costillas abiertas, que esto es básico y fundamental para que puedas aumentar tu respiración. Si ven que se me mueve la cámara es porque mi bebé está pateando el tripié y se mueve. Ahora lo mismo, pero de frente. Inhalo izquierda, exhalo hacia la derecha. Súper importante, codos arriba, no hacer esto porque me estoy cerrando y estoy cerrando costillas. Y cambio. Con esas veces que le hicimos es suficiente. Muchas veces me preguntan cuántas veces, así como yo lo estoy haciendo, es suficiente. Ahora esto mismo lo vamos a hacer, pero con fonación, lo mismo. De arriba hacia abajo y cambiamos de abajo hacia arriba. No importa qué tan precisos, tú sientes que vas de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Y lo mismo. Me alcanzó aire para 2 veces, hazlo, no importa. Tú vas a asociar de esta manera la misma idea de respiración y de amplitud al momento de que estés cantando. Siguiente ejercicio. Con el brazo y con el impulso de este peso que nos da el rodillo. Puede ser con FU, con S, siempre y cuando saque sonido. Si tienes que checar que hay adelante, que hay atrás, que tengas la libertad para hacerlo, para que no te vayas a estar tensando de que no lo voy a hacer tan grande porque voy a pegarle a algo. Entonces, asegúrate de que puedes hacer con todo el brazo y que no vas a pegarle absolutamente a nada o a nadie. Como yo ahorita. De esa manera también se va ampliando tu espalda, que nos funciona también como un anclaje. Trabajamos sobre el pecho y todos los músculos. Vamos del otro lado. Con esto ya trabajamos respiración, trabajamos relajación y trabajamos fonación. Con este mismo rodillo podemos trabajar todas las vocalizaciones que quieras, siempre y cuando pecho abierto y
hacia el agudo, mi rodillo va a ir hacia abajo y hacia el grave, mi rodillo va a ir hacia arriba. Esto nos va a ayudar a que en el agudo no pienses hacia arriba, sino pienses exactamente a esta misma altura o incluso más abajo. Y en el grave no lo pienses hacia abajo porque ahí sí se cae la afinación, sino que lo sientas hacia arriba y sigas manteniendo el flujo constante de aire. Ahora sí, ya terminamos esta súper rutina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya entraste en calor? Estoy segura que sí. Ahora vas a cantar el mismo pedacito de la misma canción que cantaste al inicio, para que tú mismo compruebes y pruebes cómo está tu voz, cómo te ha funcionado y qué diferencias sientes. Y te voy a pedir que en comentarios me escribas tal cual lo que sucedió y lo que sentiste en el antes y el después de esta rutina. Porque tú puedes hacer la rutina, pero lo más importante es que lo pruebes y lo compruebes en tu cuerpo si funciona, si no funciona, si necesitas hacer más de estos ejercicios o si realmente notaste un cambio. Y claro, también porque tu experiencia es de gran ayuda, no únicamente para mí, sino también para todos aquellos que te van leyendo, porque todos somos un espejo y podemos aprender de lo que otros escriben. Incluso yo en este momento siento la voz súper liviana, como que todo fluye, los cachetitos súper relajados y como que hasta babita se me puede caer y estoy listísima como para hacer hasta un podcast de estar hable y hable y hable o de estar cante y cante y cante, porque la voz e inmediatamente todo el instrumento es como ¡pum! Ya desperté, ¡pum! Ya estoy listo. Así, súper rápido. Ahora ya sabes cómo hacer una súper rutina buenísima, rapidísimo y con solamente un instrumento sencillísimo. Un rodillo. Yo soy Ceci Suárez. Gracias por siempre. Bye, bye.